Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Estamos arrancando un poquito antes. 8:50. No, ya. El adelanto, la ventaja dura apenas microsegundos. Ya son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 4 de septiembre del año 2024. Y en este momento usted está sintonizando en Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí es donde recibo el saludo de Gerardo Serrao en Tucumán, Argentina. Guillermo Useche. Si apresan a Edmundo es como si apresaran a todo un país. Dios nos cuide, dice Useche. Desde Puerto Ordaz, Javier Míguez nos saluda en Barcelona, España. Carlos Cuevas en Pensilvania, Douglas Isturiz en El Salvador. Hugo Boscán en Játiva, ya en Valencia, España. Augusto Villasmil en Hamburgo. Henry Moreno en Atlanta, José de Villa en Maracaibo, con su abrazo estrangulante. También en el estado Zulia está José Agudelo, en Caja Seca. Gloria Herrera en Bogotá, con paro de camiones y transporte. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente en Caracas. Mimoni Ani Amran en Bogotá. Magali Hernández en Dublín. El amigo Juan Acuña, el camionero, hoy anda por Denver. En Colorado, Saeda Bon en Kissimmee. María Fernanda Mazzarelli nos manda un beso desde Buenos Aires. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Sonia Osuna en Manresa. Carlos Gutiérrez en Fort Lauderdale. Le manda saludos a la señora Floralicia. Miber Quesada en Margarita. Julio Vinicio González en Valencia, Estado Carabobo, la Valencia venezolana. María Antonieta Pérez viviendo en Medellín. Carlos Arteaga. Hemos llegado al ombligo de la semana, así es. Wolfgang Garaterol en Puerto La Cruz. Nuestra querida Chere Ramos en Caracas. Moreila Sojo en Naguanagua, Estado Carabobo. Diego Acevedo en Montevideo. Hola Jennifer Quiliche. Niroski de Los Ángeles en Montevideo. Edgar Sandoval en Toronto. Luis Bello, 46 primaveras. Bueno, qué bien. Mari Carmen López en Macaracuay, Caracas. Muy bien, gracias a todos. Son muchísimos, no puedo leerlos a todos porque se me iría el programa leyéndoles, pero les agradezco mucho que reporten la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM aquí en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César. Yo también saludo a esta gente que tenemos por aquí. Gustavo Córdoba desde Barcelona, Eli Rosales de República Dominicana, Tucon Yoga desde México, Cajafredo desde Clearwater. Mucha gente conectada. Clearwater Revival. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez está en Madrid, ayudando con la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y feliz miércoles para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Moisés, Santa Rosalía de Palermo, San Bonifacio I, San Marino Eremita y San Calétrico de Chartres. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy todavía la luna creciente en Virgo, pero a partir de las 12
y 12 minutos del mediodía, esa luna entrará creciente en Libra. Hablemos entonces de la luna de Libra. Es una luna de paz, de equilibrio, es la luna de las reconciliaciones, es la luna en la que todos pueden llegar a un acuerdo, en una luna en la que todas las partes siempre serán beneficiadas. Es la luna de las reconciliaciones, reconciliaciones de todo tipo. Todavía luna creciendo en Virgo, y a partir de las 12:12 creciente en Libra, Sol en Virgo, este miércoles 4 de septiembre, cuando estamos haciendo el programa número 160 del año. Hoy es el Día Internacional de Taekwondo. Es el Día Global de la Adquisición de Talento. La adquisición de talento es el proceso mediante el cual se captan trabajadores cualificados que son requeridos por organizaciones. Constituye una estrategia de identificación y captación de empleados potenciales que contribuyan al logro de los objetivos de una empresa. Es el Día Mundial del Síndrome del PFAPA. El síndrome es una fiebre periódica muy frecuente en los niños. Si bien no se han determinado las causas genéticas, este síndrome tiende a agruparse con aquellos hereditarios de la fiebre. Y es el Día Mundial del mundo todo de la salud sexual. Se trata de divulgar información acerca de los factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual y contagios, así como las precauciones pertinentes para una vida sexual saludable. La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual, cito, como un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción, discriminación y violencia. Interesante cómo se subrayan palabras como respetuoso de la sexualidad, libres de coacción, discriminación, libres de violencia. Sexo y violencia no van juntos. El programa que hemos preparado para el día de hoy está por demás interesante. En Boston vamos a conversar con el destacado abogado venezolano, el doctor José Ignacio Hernández. Con él vamos a hablar de la confiscación del avión de Nicolás Maduro. Y no tanto el hecho de que se hayan llevado el avión de Santo Domingo a Fort Lauderdale, sino el cómo se están aplicando ahora las sanciones. ¿Qué viene eso como patrón de ahora en adelante? En Caracas vamos a hablar con otro abogado, el distinguido doctor José Vicente Haro, quien actualmente es el abogado de Edmundo González Urrutia. Con él nos pondremos al tanto hasta donde sea posible del estado de González Urrutia. De Caracas iremos entonces a Madrid para conversar con la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, que ha tenido una actitud muy destacada en solidaridad con la causa de la democracia venezolana. Con ella hay muchos temas para hablar. Después iremos a Ciudad de México para conversar con Jorge Buendía. Él es un analista de encuestas, es el director de Buendía y Márquez, y maneja cifras y encuestas muy interesantes de lo que va siendo la campaña electoral aquí en los Estados Unidos. Luego, aquí en Miami, conversaremos con Andreina Fuentes. Ella está al tanto de la 20ª edición del Miami New Media Festival. Videoartistas de todo el mundo tienen solo 2 semanas para enviar sus trabajos para este nuevo festival. Y el foro de hoy es interesantísimo. El foro de hoy es muy interesante. ¿Por qué la inteligencia es excitante para algunas personas? Hoy vamos a hablar de lo que se conoce como sapiosexual. Personas que se sienten atraídas por la inteligencia ajena. Es una atracción sexual, pero por la inteligencia, no es un asunto físico, aunque el sexo siempre termina siendo algo físico, pero en este caso el origen está en la inteligencia. Esto lo vamos a abordar con Clara Senior, ella es sexóloga clínica,
y con el doctor Pedro Torrellas, psicólogo, especialista en terapia de pareja. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, miércoles 4 de septiembre del 2024. El 4 de septiembre del año 476 se produce la definitiva caída del Imperio Romano, ya en ese entonces de Occidente. Es la caída de Roma. Uno piensa que las cosas son eternas a veces, ¿verdad? Y que no se van a acabar nunca, pues el Imperio Romano, quizá el imperio más poderoso que ha conocido la humanidad, cayó. Cayó un día como hoy, en el año 476 de nuestra era. Cayó la Unión Soviética, que parecía que era eterna. ¿Qué tantas otras cosas no han caído y están por caer? El 4 de septiembre de 1591, el rey Felipe II, mediante real cédula expedida en San Lorenzo del Escorial, concede a la ciudad de Caracas el escudo de armas de Santiago de León de Caracas, petición hecha por Simón de Bolívar y Castro, conocido como el Mozo. Este Simón de Bolívar y Castro era un antepasado de Simón Bolívar. En 1591, el Simón de la Trinidad no ni soñaba. Y el 13 de abril del 2022, un nefasto alcalde de Caracas decidió cambiar el escudo y le quitó el león. Sin el león no existen los leones del Caracas, por decirles solo un pequeño ejemplo. Pues habrá que restituir el escudo original de la ciudad de Caracas, de nuestra ciudad de Santiago de León de Caracas. Un alcalde nefasto también quiso cambiarle el nombre, ¿no? Y quitarle el Santiago de León. Bueno, eso habrá que corregirlo pronto. El 4 de septiembre de 1781 se funda la ciudad de Los Ángeles, con el nombre de El Pueblo de la Reina de Los Ángeles. Aquí dice, se funda la ciudad de Los Ángeles en los Estados Unidos. Esta efeméride está completamente equivocada. En 1781, eso era México. En la ciudad de Los Ángeles, el pueblo de la Reina de Los Ángeles, eso era México. El 4 de septiembre de 1862, el general Lee comienza la campaña de Maryland invadiendo el norte con 50,000 tropas confederadas. Estamos en el marco de la guerra de secesión, la guerra civil de los Estados Unidos. El 4 de septiembre de 1882, Thomas Alva Edison inaugura en Manhattan la primera central eléctrica de la historia, la estación de Pearl Street. El 4 de septiembre de 1886, Jerónimo y su tribu de apaches se rinden al ejército de los Estados Unidos, el ejército de la Unión. La rendición de Jerónimo dijo, he sido libre como el viento, ahora me rindo y eso es todo. Y con esa última frase, ahora me rindo y eso es todo, el gran escritor mexicano Álvaro Enrique escribió un novelón sobre precisamente la vida de Jerónimo. Altamente recomendable esa novela. El 4 de septiembre de 1955 se crea la Copa de Campeones de Europa, hoy Liga de Campeones de la UEFA, conocida como la Champions League. Es el torneo internacional oficial de fútbol más prestigioso a nivel de clubes en todo el mundo. El primer juego fue entre el SC de Portugal y el FK Partizan, y terminaron con un empate a 3 goles en Lisboa. El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende gana las elecciones presidenciales. 3 años después y 7 días después, el 11 de septiembre del 1973, era derrocado por Augusto Pinochet. El 4 de septiembre de 1986, Yasir Arafat, de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, aceptó la resolución 242 de Naciones Unidas, lo que supuso su implícito reconocimiento al derecho de Israel a existir. Hoy está cumpliendo 34 años Estefanía Fernández, quien fuera Miss Universo 2009. Y el 4 de septiembre del 2016 se declaró santa a la Madre Teresa de Calcuta. El 4 de septiembre de 1931 nació Gabriel Siria Levario. Y usted se preguntará, ¿y quién es Gabriel Siria Levario? Pues este caballero. El gran Javier Solís, quien tomó boleros tradicionales del Caribe y los llevó al mundo de la ranchera y entonces creó esa cosa muy
sabrosa, magnífica, de El Bolero Ranchero. 2 años después, el 4 de septiembre de 1933, en la Argentina, nació Bernardo Mitnick. Y usted se preguntará, ¿y quién era Bernardo Mitnick? Pues este caballero. En efecto, Bernardo Mitnick era Chico Novarro. Falleció el año pasado a los 89 años. Y el 4 de septiembre de 1941, en la ciudad de Maracaibo, nació este sí con su nombre porque nunca tuvo seudónimo, el gran Felipe Pirela. El bolerista de América. Hizo carrera extraordinaria como bolerista y creo que nadie se le iguala. Allí lo tenemos en el mosaico número 7, en los tiempos de la Villos Caracas Boys. Falleció en trágicas circunstancias en Puerto Rico cuando apenas tenía 31 años. El editorial con César Miguel Rondón. Una ola de indignación se ha levantado en toda la América, en todo el mundo, por la orden de captura, la orden de arresto contra Edmundo González Urrutia. Leo, por ejemplo, esta condena de la Organización de Estados Americanos. Una vez más, el Poder Judicial en Venezuela perpetra actos que lo señalan como instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de lesa humanidad en el país. Esto lo dijo en un comunicado Luis Almagro. El Poder Judicial venezolano no es uno que administra justicia, sino represión y conculcación de libertades fundamentales y que se erige en agente principal de la impunidad para las violaciones de los derechos humanos. En Estados Unidos, palabras del señor John Kirby, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca: estamos considerando qué acciones tomar contra el gobierno del presidente venezolano para demostrarle que todas sus decisiones políticas tienen consecuencias. Esto como represalia por la orden de captura contra González Urrutia. Y en Italia, el gobierno italiano convocó a María Elena Uzzo, la embajadora de la dictadura en la ciudad de Roma, para que le dé explicaciones al gobierno italiano de qué han hecho, por qué están procediendo contra Edmundo González Urrutia. Al presidente electo le dedicamos en el día de ayer nuestro editorial y decíamos: la captura, la prisión de Edmundo González Urrutia puede ser un detonante severo, grave. Están jugando con fuego. Así lo había apuntado la columnista y analista política Mibelis Acevedo Donis. Están jugando con fuego y eso no es prudente. A la fecha de hoy, 24 horas después, el señor González Urrutia está a buen resguardo y por supuesto no se piensa entregar. No piensa obedecer a un régimen que no, y con sobrada razón, no reconoce, además de que no ha cometido ningún delito. Hoy me he topado con un mensaje en el Twitter, en la red X, de la señora Mercedes González de Urrutia. A ella la entrevistamos antes de las elecciones y nos causó una impresión extraordinaria. Pues este mensaje es un mensaje que ella le escribe a Edmundo, a su marido, el día de su cumpleaños. Pero ya que lo hizo público, pues me voy a permitir leerlo para ustedes. ¿Por qué? Pues porque habla de qué clase de gente es de la que estamos hablando. Después de un cuarto de siglo conociendo y siendo gobernados o mal gobernados por gentes hechas de rencor, gentes que caminan por razones de odio y resentimiento, qué gratificante es encontrarse con gente que solo tiene la nobleza del amor como norte. Escribe Mercedes: después de días complejos,
quise dedicarle unas palabras a mi compañero de toda una vida, mi esposo, Edmundo. Desearte la vida, el amor, la entrega, las enseñanzas y la paz que nos has transmitido por tantos años. Expresarlo en palabras siempre será muy poco. Dios y la Virgen nos tienen algo bonito, luego de tantas misiones de vida, acompañándote, cuidándote, amándote y apoyándote siempre. Gracias por tu ejemplo como esposo, padre, abuelo, amigo, venezolano y profesional. En todos tus roles y misiones siempre serás excepcional. Gracias por siempre elegir la conciliación, la reconciliación, la esperanza y la paz. Y como es una nota personal, finaliza diciendo: feliz cumpleaños, Cucho. Te amo hoy, mañana y en la eternidad. Yo prefiero seguir a gente que profesa el amor, que lo manifiesta, a estar con gente que solo sabe de odios y de maldad. Son las 9:22. Una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este 4 de septiembre. Y a las 9:24 vamos entonces con las noticias del día de hoy. El abanderado de la oposición mayoritaria de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática y virtual presidente electo Edmundo González Urrutia, no prevé solicitar asilo en ninguna embajada acreditada en el país, pese a la orden de detención emitida el lunes en su contra, según dijo en el día de ayer su abogado, el doctor José Vicente Haro. Dijo: por razones de seguridad y protección de su vida, González Urrutia no se encuentra en su casa y se mantiene bajo resguardo, como ha estado en las últimas semanas, debido a las amenazas de cárcel que pesaban sobre él desde que denunciara fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó la resolución 61/2024, mediante la cual otorgó medidas cautelares en beneficio de Perkins Rocha Contreras, solicitando al gobierno de Venezuela que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Perkins Rocha Contreras. En particular, entre otros, informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado en la sede del SEBIN y las circunstancias de su detención. Precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención tras habérsele imputado delitos, o de lo contrario, precisar las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha y garantizar el contacto del beneficiario con su familia y abogados de confianza, entregándoles información mínima oficial sobre su situación jurídica. 2. Que el gobierno de Venezuela implemente las medidas necesarias para que la persona beneficiaria, es decir, el doctor Perkins Rocha, pueda desarrollar sus actividades como integrante de un partido de oposición sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia. Y 3. Que el gobierno de Venezuela informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Cita textual. Huelga decir que el gobierno de Venezuela ni se ha dado por aludido con todo esto. La Conferencia Episcopal de Venezuela recordó a la feligresía católica que la Navidad es una celebración religiosa y que comienza el 1 de diciembre con el encendido de la primera vela de Adviento. Esto en respuesta al anuncio de Nicolás Maduro el pasado 2 de septiembre de adelantar la temporada navideña a partir del 1 de octubre. Dicen los obispos venezolanos: esta festividad, la Navidad, no debe ser utilizada con fines propagandísticos ni políticos particulares. Cita textual.
La autoridad católica del país agregó que para prepararnos para la Navidad, la liturgia nos ofrece el tiempo de Adviento, que este año comienza el 1 de diciembre. Estas celebraciones vienen acompañadas de las tradicionales parrandas de Navidad y misas de aguinaldo. El señor Maduro, eso lo digo yo, no lo dicen los obispos, no es dueño de la Navidad. Punto. La ex subjefa de gabinete de la gobernadora del estado de Nueva York, Katie Hochul, la señora Linda Sun, fue arrestada ayer y acusada de ser un agente no revelado del gobierno chino, según fiscales federales. El arresto de la señora Sun se produce 6 semanas después de que el FBI allanara su casa en Long Island. La agencia no dio a conocer más detalles sobre el arresto. Los fiscales alegaron que mientras trabajaban para el gobernador, Sun y su esposo, en realidad, trabajaron para promover los intereses del gobierno chino y del Partido Comunista Chino. También alegaron que ella impidió que los representantes del gobierno de Taiwán se reunieran con funcionarios del estado de Nueva York, pero ayudó, por el contrario, a facilitar las visitas de funcionarios estatales de la China comunista. A cambio, el gobierno chino enriqueció a la familia de la acusada con una suma de millones de dólares. La señora Sun había trabajado en el gobierno estatal durante 15 años y anteriormente sirvió en la administración del exgobernador Andrés Cuomo. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha presentado su dimisión en una carta dirigida al Parlamento ucraniano, según anunció el jefe de Cámara. Kuleba, de 43 años, era ministro de Exteriores desde el 2020 y ha dirigido la diplomacia ucraniana durante todo el periodo de la guerra. Su renuncia viene después de que los ministros de Justicia, Industrias Estratégicas y Medio Ambiente presentaran su dimisión al Parlamento junto con el jefe del Fondo de Propiedad del Estado. El presidente Volodymyr Zelensky había adelantado previamente sus planes para remodelar el gobierno. El portavoz del Kremlin en Moscú, Dmitry Peskov, afirmó que los cambios en el gobierno de Ucrania no influirán de ninguna manera en las perspectivas de un proceso de eventual negociación. Las elecciones presidenciales 2024 en Estados Unidos tomarán otra marcha en los próximos días. Las primeras papeletas se emitirán en Carolina del Norte el próximo viernes. Tendremos un debate el 10 de septiembre y la votación anticipada comenzará en un puñado de estados poco después. El campo de batalla se está volviendo más claro. En general, se cree que hay 7 estados que son los que más participan: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Pero no todos los estados indecisos tienen la misma importancia. 2. Georgia y Pensilvania cobran especial importancia, tienen mucho que ver con las matemáticas. La estrategia publicitaria de campaña de Donald Trump en particular parece cada vez más cercana en estos 2 estados. La campaña de la señora Harris, por el contrario, está apuntando a sus fondos de campaña de manera más equitativa en los 7 estados clave. Pero aparte de los estados del llamado Muro Azul del Norte, a saber, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, Georgia es su mayor inversión, y Pensilvania ha sido durante mucho tiempo el mayor objetivo de gasto para ambas campañas. Kamala Harris anunciará hoy una segunda ola de propuestas económicas que incluyen beneficios para empresarios y propietarios de pequeñas empresas. Actualmente a las pequeñas empresas se les concede una deducción de $5,000 por gastos relacionados con su primer año de operación, pero Harris propondrá aumentar esa cantidad a $50,000, según un funcionario de su campaña. El hijo de John McCain dice que apoyará a Kamala Harris en noviembre. Jimmy McCain dijo que cambió su registro de votantes de independiente a demócrata y expresó su indignación por un altercado en el cementerio de Arlington que involucró al personal de la campaña de Trump. Lo llamó una violación y una experiencia dolorosa. Trump estuvo en el cementerio el mes pasado para conmemorar el 3er aniversario de un atentado suicida que mató a 13 soldados estadounidenses durante la evacuación de Afganistán. Trump y su personal desafiaron las solicitudes de los funcionarios
del cementerio de Arlington para evitar tomar fotografías o videos entre las lápidas, con el objetivo de adherirse a una ley federal que prohíbe actividades de campaña política en cementerios militares. Donald Trump, a pesar de los reportes, afirmó que no hubo ningún conflicto ni pelea cuando visitó el Cementerio Nacional de Arlington la semana pasada. La solicitud del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de mantener tropas en una estrecha franja de tierra a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto es el principal escollo que impide un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes con Hamás, según The Washington Post, citando a funcionarios actuales y anteriores de los países involucrados en las negociaciones. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris hablaron el lunes con asesores sobre cómo avanzar con una posible propuesta final de take it or leave it, tómalo o déjalo a Hamás e Israel esta semana. Biden dijo a los periodistas que Netanyahu no estaba haciendo lo suficiente para llegar a un acuerdo. Anoche, dos políticos de la oposición israelí que renunciaron al gabinete de guerra de Netanyahu durante el verano culparon a Netanyahu. Dijeron: Netanyahu se centra en la supervivencia política dañando las relaciones con Estados Unidos mientras Irán se acerca a la capacidad nuclear. Eso dijo Benny Gantz, quien fuera el ministro de Defensa. Hay que traer de vuelta a los rehenes aunque sea a un costo muy alto. El actual ministro de Defensa, Yoav Gallant, se opuso a seguir ocupando el corredor de Filadelfia, pero fue rechazado por el gabinete israelí la semana pasada. Y a las 9:34 de la mañana, vamos ahora con nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a la ciudad de Boston, donde está el abogado constitucionalista, el doctor José Ignacio Hernández. José Ignacio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muy buenos días, César. Siempre un gusto estar en tu programa. Has escrito: la confiscación del avión T-7ESPRT, el avión que se le atribuye a Nicolás Maduro, demuestra cómo los procedimientos por los cuales las sanciones se ejecutan tienen un gran impacto. A ver, ¿qué es este avión? ¿Cuál es el dueño de este avión en primer lugar? Porque se dice que es el avión del presidente y este individuo monedero, el español, dijo que ese era un avión del pueblo venezolano. Pero tengo entendido que tiene un propietario específico. ¿Por qué se incauta este avión? ¿Y por qué tú dices que así es como ahora empiezan a implementarse las sanciones? Por favor. Fíjate, César, yo creo que parte del problema de cómo los venezolanos han comprendido o analizado las sanciones, que responden más bien a una imagen bastante borrosa. Se tiende a medir las sanciones por su extensión y no por su profundidad. Y en realidad lo que caracteriza el régimen de sanciones en Venezuela no es el ámbito de las actividades sancionadas, sino la profundidad que tienen las regulaciones que ya se han dictado, y me refiero en concreto a la orden 13.884 de agosto de 2019. Esa orden permite extender las sanciones y aplicar medidas de confiscación no solo, por supuesto, al gobierno de Venezuela, sino a cualquier institución del sector privado, cualquier empresa privada que colabore con el gobierno de Venezuela para evadir las sanciones. Eso fue lo que pasó, César, en pocas palabras, con el antecedente del avión. Es un caso judicial que yo he venido siguiendo, de acuerdo con la información pública. Arrancó entre abril y mayo de este año, y en realidad la clave para comprender este caso es recordar o señalar que el propietario de esta aeronave no es el gobierno de Venezuela, es una sociedad constituida en las islas del Caribe, y de acuerdo con una demanda que presentó el Departamento de Justicia en Estados Unidos contra esta empresa, cuyo nombre no se ha revelado, porque, digamos, por razones de seguridad, pero de acuerdo con el statement del Departamento de Justicia, esta empresa adquirió el avión, es decir, es propiedad privada, con el propósito de permitir su uso por el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, lo particular de este caso es que demuestra cómo las sanciones no solo atacan a propiedades directas del gobierno de Venezuela, que por otro lado ya el gobierno de Nicolás Maduro se ha preparado para disminuir el impacto de estas sanciones,
Lo más importante es que ahora es clara la política de hacer valer estas sanciones en contra del sector privado que colabora con el gobierno de Nicolás Maduro. Estas siglas T7, ESPRT, ¿a qué aducen? Porque si fuera un avión venezolano, propiamente sería Yankee Víctor, ¿verdad? Sí, porque no está registrado en Venezuela. Precisamente como expliqué, este avión fue comprado en Estados Unidos por una compañía registrada en el Caribe y luego fue trasladado, digamos, para su uso en Venezuela. Pero y ayer salió la noticia, hay un avión, Yankee Víctor, también en República Dominicana, que está también secuestrado por presunta violación de las sanciones. En este caso incluso es más claro porque este avión al cual me estoy refiriendo, que es Yankee Víctor, sí que está incluido dentro de los activos sancionados. Ahora, estas compañías que le sirven al gobierno venezolano, ¿quiénes las integran? ¿Qué capital tienen? ¿De dónde proviene ese capital? Bueno, lo interesante del caso del Departamento de Justicia es una acción criminal por violación de las leyes que rigen a las sanciones que constituyen delito federal en Estados Unidos. Y en el marco de ese proceso se dicta una orden de confiscación. Pero lo interesante es que ahora vendrá con toda seguridad una causa criminal en la cual se tendrá más información sobre quién es esta compañía, cuáles son sus dueños. Es importante, César, la confiscación no se detiene en el avión. La confiscación también se va a llevar a cualquier otro patrimonio de esta compañía que fue utilizado para facilitar el uso de este avión por el gobierno de Nicolás Maduro. Cabe suponer, por supuesto, si seguimos otros casos similares que se han litigado ante las Cortes de Estados Unidos, que nos encontramos ante testaferros, sería la expresión común, o intermediarios, contratistas del gobierno de Nicolás Maduro, que se han beneficiado de recursos ilícitos y han empleado parte de esos recursos para facilitar la evasión de las sanciones por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué va a pasar con ellos, con los testaferros? Fíjate, César, yo creo que tú me lo has escuchado decir, y en realidad las frases de Simón Alberto Consalvi, el querido Simón Alberto Consalvi, que solía decir que una manera de estudiar historia de Venezuela era ir a los archivos en Estados Unidos. Él se refería a los archivos del Departamento de Estado. Yo digo lo mismo, pero con los expedientes judiciales, ¿no? Yo reviso todas las causas de Venezuela prácticamente que a diario, y ahí podemos ver distintos precedentes en los cuales estos intermediarios, algunos muy conocidos, como es el caso de Samar López, se han visto ya enfrentados a procesos judiciales, no solo por el gobierno de Estados Unidos, César, es lo importante, víctimas de violaciones de derechos humanos están tratando de atacar las propiedades del sector privado que de una u otra manera ha colaborado con el gobierno de Nicolás Maduro. Y yo creo que la señal, César, es muy clara. La empresa privada tiene una responsabilidad por las graves violaciones a derechos humanos y por las prácticas de corrupción que se han venido realizando en Venezuela, y la confiscación de este avión es tan solo una muestra del gran poder que puede tener el régimen de las sanciones, si hay, por supuesto, una política que se dirige hacia ese sentido, hacia ese fin. Una última pregunta. En el día de ayer, el señor John Kirby, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que estaban estudiando tomar acciones contra el gobierno de Maduro por la orden de captura de Edmundo González Urrutia. Es decir, quieren apretar más las tuercas, para decirlo coloquialmente. Las sanciones son una manera de apretar esa tuerca. Pero ya que estamos entrando en este contexto, en esa nueva aplicación de las sanciones, y ya que viene esta amenaza, ya que el régimen dictatorial de Venezuela ha ido a mayores, ¿qué puede ocurrir? ¿De qué recursos puede contar Estados Unidos puntualmente? Estados Unidos, como te explicaba, bajo las órdenes actuales, en concreto la 13.884, tiene suficiente poder como para apretar esas tuercas, dirigiendo de manera quirúrgica, yo diría, su política en contra de este sector privado que se ha creado como parte de la cleptocracia en Venezuela para evadir las sanciones. Porque parte del problema, César, y lo vemos en los expedientes de Estados Unidos,
y por cierto es propio de estados fallidos, es que la relación entre el sector público y privado en Venezuela se desdibujó. Entonces tú tienes una cantidad de sociedades que técnicamente son privadas, porque el propietario no es directamente la República de Venezuela, etcétera, pero que en el fondo no son más que, digamos, mamparas que ha creado el gobierno de Maduro para eludir las sanciones y con eso se sostiene. Y ese tipo de instituciones mixtas las vemos no solo en las actividades ilegales de la minería, están presentes también en el sector petrolero. Entonces, hacia allá creo que se va a dirigir Estados Unidos sin necesidad de ampliar las sanciones, sin necesidad de ampliar la extensión de las sanciones. Lo que ahorita vamos a ver es una mayor profundidad en la aplicación de las sanciones actualmente vigentes. José Ignacio, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti por la invitación, César. Muchísimas gracias. José Ignacio Hernández, asociado senior de CSIS, allá en la ciudad de Boston. 9:43 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Y en esas estamos, ¿no?, pidiendo ayuda. Vamos ahora a la ciudad de Madrid, donde está la muy distinguida diputada del Congreso Español, del militante del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, muchísimas gracias por atendernos de nuevo. Muy buenos días por aquí, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchas gracias, es un placer conversar contigo. Cayetana, muy lindo y muy importante y emotivo el video que hiciste encabezando con destacadas mujeres de España para solidarizarse todas ustedes con la causa de la democracia venezolana encabezada por María Corina Machado. Más allá de eso, ¿qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo en un momento donde el problema venezolano pasa a ser prácticamente un problema doméstico en el escenario político allá de España? Bueno, es un problema doméstico para cualquier demócrata. Yo siempre digo que no hay fronteras morales, que esto es una batalla entre la civilización y la barbarie, entre la democracia y el totalitarismo, el autoritarismo, y por tanto a cualquier demócrata del mundo lo que pasa en Venezuela le tiene que interpelar, importar y movilizar, ¿no? Con lo cual no tiene tanto que ver con una batalla interna como con una batalla internacional y moral, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Pues mi labor es la de abrir los ojos de aquellos que aún los tienen cerrados sobre lo que está pasando en Venezuela y presionar a aquellas instituciones y personas que tienen responsabilidad en este momento crítico para que estén a la altura del desafío y defiendan la causa de la libertad y la democracia como si fuera propia. Yo siempre digo, uno de los grandes problemas es que muchos europeos tienen hacia América Latina una actitud muy condescendiente, es decir, que aceptan para América Latina lo que jamás tolerarían para sí mismos. Exactamente. Eso Mario Vargas Llosa hace muchos años habló de ello en un debate con Günter Grass, y de hecho el racismo visceral de tantos europeos que practicaban en América Latina el turismo del ideal, ¿no? La revolución en patio ajeno, es decir, que aceptan para los venezolanos un grado de, digamos, de represión, de criminalidad que jamás aceptarían para sí mismos. Y en este momento eso también está en juego. Y si vamos a lo concreto, por ejemplo, las elecciones, es decir, los votos se produjeron. La soberanía venezolana se manifestó en unas circunstancias enormemente difíciles, pero de manera muy abrumadora y muy clara. Los venezolanos votaron abrumadoramente por un cambio político y por una persona que lideraba esa candidatura, que es Edmundo González. Y eso está registrado en unas actas que existen, que son públicas, que se han visto. Y aún así, muchos gobiernos del mundo siguen reclamando las actas o siguen sin decir que Edmundo González es el vencedor de esas elecciones y, por tanto, el presidente electo de Venezuela. La semana que viene en el Congreso de los Diputados, el martes, se va a debatir en el Pleno del Congreso una iniciativa nuestra, una iniciativa del Partido Popular, para exigir al Gobierno de España que reconozca la victoria de Edmundo González y, por tanto, su condición de presidente de Venezuela,
y para que incremente la presión sobre el régimen con sanciones y con otras iniciativas. Y aquí el martes pueden ocurrir muchas cosas. A propósito de eso que comentabas muy atinadamente, muchos políticos europeos aceptan al otro lado del charco lo que jamás aceptarían en su propio país. Por ejemplo, que una persona gane de manera abrumadora las elecciones y en este momento tenga que estar escondido porque su vida corre riesgos. Está a buen resguardo, como le dicen, pero está escondido, protegido. Tiene orden de captura el virtual presidente electo, Edmundo González Urrutia, y la líder del movimiento opositor, María Corina Machado, está en igual de circunstancias. En cualquier momento pueden caer bajo las garras de los esbirros de la dictadura. ¿Qué podría hacer Europa en general y qué podría hacer España en particular en una circunstancia como esa, Cayetana? Pues hay dos cosas muy evidentes. En primer lugar, afirmar la verdad. La verdad existe y sin verdad no hay democracia. La verdad es que Edmundo González Urrutia ganó esas elecciones de forma abrumadora y por tanto es el presidente electo y legítimo de Venezuela. Y ese hecho de afirmación de la verdad sirve como punto de partida imprescindible para cualquier proceso de transición. Y también para dejar claro, como forma de presión al régimen, de que la firmeza es total en los gobiernos democráticos y que queremos para Venezuela lo mismo que para nosotros. Es decir, el voto de un venezolano no vale menos que el voto de un alemán o de un español. Los venezolanos votaron a Edmundo González Urrutia, esa es su decisión soberana y esa verdad se tiene que afirmar de manera explícita y clara. Eso no se hace todavía. Los gobiernos europeos hacen lo que llamamos las conductas, con tal de no reconocer los hechos, utilizan eufemismos, ¿no? El propio ministro de Exteriores en España el otro día le preguntaban, ¿es Venezuela una dictadura? Y contestó, pues mire, yo no soy un politólogo, con lo cual no voy a contestar. Usted no es un politólogo, no hace falta ni ser un niño de 15 años en clase para saber que eso es una dictadura y feroz. ¿Y por qué el señor Boric sí puede decir, que no es politólogo, de hecho, presidente de Chile, que esto es una dictadura feroz, y el ministro de Exteriores español no? Estas son las contorsiones diplomáticas. Y luego el responsable de la política exterior de la Unión Europea, después de reunirse con todos los ministros de Exteriores, dijo pues que aquí hay tiempo, ¿no? Hay tiempo de aquí hasta el 10 de enero. Y a mí eso me soliviantó, porque yo dije, los secuestrados no tienen tiempo, los torturados no tienen tiempo, los acosados y amenazados y perseguidos y hostigados no tienen tiempo. Mariana Corina Machado no tiene tiempo, Edmundo González no tiene tiempo. Los cientos de cargos que están siendo detenidos, las personas asesinadas no tienen tiempo. Y por tanto nosotros tenemos que ejercer la máxima presión en dos frentes. Uno, como digo, es el reconocimiento de Edmundo González como presidente electo, como punto de partida de cualquier transición, porque es la verdad lo que eligieron y votaron los venezolanos. Y en segundo lugar hay que exigir al Tribunal Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional, que dicte inmediatamente las órdenes de detención y captura de Maduro y su banda criminal. Porque eso no es un gobierno ni de facto, ni un gobierno, en fin, interinidad. Lo que hay es una banda criminal. Es un cártel que está al frente de Venezuela. Y ese cártel tiene que ser tratado como tal, perseguido como tal, desarticulado como tal. Cayetana, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a tus oyentes. Gracias. Cayetana Álvarez de Toledo, desde Madrid. Y a las 9:53 vamos a Caracas, donde está el doctor José Vicente Haro. El doctor Haro es el representante legal, léase el abogado, del presidente electo Edmundo González Urrutia. Tenemos ya al doctor Haro. José Vicente, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. A ver. Saludos, César Miguel. Sí, te estoy oyendo perfectamente, José Vicente, y ya te estamos viendo también. Muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, como siempre, por la confianza. José Vicente, mi primera pregunta, ¿en qué estado se encuentra, hasta donde puedas decirnos, el señor González Urrutia? El señor Edmundo González Urrutia se encuentra muy bien, se encuentra debidamente resguardado por razones de protección a su vida, libertad
y seguridades personales, pero con un talante muy firme, con mucho centro emocional y con la determinación de seguir avanzando y luchando en la búsqueda de que se respeten los resultados, los verdaderos resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Dijiste que no piensa pedir asilo, no piensa salir de Venezuela, pero tiene una orden de captura en contra. ¿Qué puede ocurrir? Es correcto. La decisión ha sido una decisión meditada por don Edmundo González Urrutia con mucha responsabilidad, a pesar de que habría alternativas de embajadas acreditadas en Venezuela que podrían servir para estar en calidad de huésped en el caso del señor Edmundo González Urrutia, o tramitar un asilo, y habría ofrecimientos de distintas autoridades de otros países que han hecho lo propio para ver esos puentes. La determinación de Edmundo González Urrutia es mantenerse en Venezuela, en territorio venezolano, mantenerse en resguardo, en su protección y su libertad, y ante la orden de aprehensión, bueno, ejercer todas las acciones y recursos legales correspondientes para defender, no solamente defenderse a él, sino defender la voluntad de los electores. Él siente que le debe y tiene un compromiso con los venezolanos y va a ser fiel al compromiso con los venezolanos. Ya dar otros pasos y otros derroteros sería pues abandonar una lucha que ha dado y ha demostrado la ciudadanía venezolana, y él quiere corresponderle a la confianza que le ha dado a los venezolanos. José Vicente, veo que estás dentro de un automóvil. ¿En dónde estás en este momento? ¿Qué estás haciendo? En este momento estoy tratando de que el Ministerio Público me reciba una comunicación suscrita por don Edmundo González Urrutia, con la autorización debida que tengo para presentarla, en mi carácter pues de su abogado, y esperando pues que se... He estado aquí ya más de una hora y media, tratando de que reciban esa comunicación, 2 horas ya, viendo que son las 10 de la mañana. Sin embargo, me dicen que no hay información todavía del fiscal general de la República para recibir la comunicación. Es una comunicación muy sencilla, donde se explican las razones desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, jurídico básicamente. Pues él no compareció a las citaciones que se le hicieron en su momento. Lo lógico es que se reciba la comunicación y luego ya el fiscal general le dará el trámite correspondiente, pero lo mínimo es que se reciba una comunicación. Pero bueno, estamos en Venezuela en esta situación de institucionalidad comprometida, donde este tipo de cosas generan indefensión, y bueno, estoy haciendo lo propio y tratando de obrar en consecuencia. ¿Por qué el señor Saab no quiere recibirte la comunicación, o por qué no autoriza que algún subalterno de él la reciba? Bueno, me han dicho que no me pueden revelar las razones, pero que eso está en revisión, en consideración, y yo me personé aquí a las 8 de la mañana, y desde las 8 de la mañana llevo esperando, y por eso tuve que atender tu amable invitación desde el vehículo en que me encuentro para informar esto también, para informar esta situación, y bueno, seguiré, voy a volver a entrar al Ministerio Público a intentar pues que concretar que se reciba la comunicación, porque es un derecho mínimo que se tiene en la Constitución y la ley, el de dirigir peticiones a las instituciones y entes del Estado, y por supuesto el de defenderse, nada más y nada menos. El derecho a la defensa. Has dicho, José Vicente, que el presidente González Urrutia tiene que cambiar de lugar continuamente en una situación propia de alguien que está en medio de una persecución política. Estamos hablando de una persona sana, íntegra, pero de una persona de 75 años ya, y que deberíamos tratar con ciertas consideraciones y respeto. ¿Qué va a pasar con Edmundo González Urrutia, José Vicente? Sí, en este momento estamos evaluando la situación diariamente, porque en efecto
El resguardo de su integridad y seguridad personales requiere todos esos mecanismos de seguridad y desplazamientos controlados con mucha prudencia, más con esta orden de aprehensión que se publicó en las redes sociales ya empezando la noche del día lunes. Y bueno, por la edad que tiene don Edmundo González Urrutia, es un adulto mayor, tiene derechos especiales conforme a la Interamericana para la Protección de los Derechos de Adultos Mayores, conforme a la ley venezolana de protección de adultos mayores y conforme al Código Orgánico Procesal Penal en caso de una persecución penal que nos parece totalmente injusta, improcedente, que no hay motivo por el cual se deba estar criminalizando algo que no es un hecho punible, pero sin embargo, bueno, él está haciendo eso por resguardo de sus seguridades personales y bueno, lo que puede pasar es y el peor es los escenarios, es que pretendan aprenderlo, pero ya eso sería realmente no solamente un atentado contra la integridad física, vida, libertad de Edmundo González, sino una arremetida contra la voluntad de la gran mayoría de los venezolanos que se expresaron en las urnas del 28 de julio. Una última pregunta, José Vicente. El señor Tarek William Saab da una orden, pero no da la cara, ¿verdad? No da la cara porque no recibe la comunicación que tú como abogado de González Urrutia vas a presentar. ¿No hay nadie en Venezuela que dé la cara, que se haga responsable de los hechos? Bueno, en este momento la verdad es que no he visto ni ayer ni hoy alguien que dé la cara por este asunto. Ha habido muchos personeros del Estado que le han atribuido a don Edmundo González Urrutia una cantidad de hechos que no tiene responsabilidad, no están vinculados con él. Le han atribuido incluso delitos que en modo alguno él tiene. Tengo ahí se ha congelado momentáneamente la comunicación. Entendamos que está en Caracas, está frente a la fiscalía y bueno, Ajá. Eso es lo que se llama violación al debido proceso, violación a la Constitución. Y bueno, vamos a tratar de insistir y vencer las resistencias para eso, porque esa es la función propia que tengo y la responsabilidad que tengo, la de ejercer la defensa de sus derechos e intereses. José Vicente, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Saludos. Y éxito, mucho éxito te deseamos en nombre de todos en la gestión que estás haciendo hoy y las que harás en el futuro inmediato a favor de González Urrutia. Amén, así sea. Amén. Gracias por ello. José Vicente Haro es el abogado de Edmundo González Urrutia. 10:02 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso vamos con nuestro foro del día de hoy. A ver, ¿qué es el término exacto? ¿Qué es sapio sexual? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. ¿Qué es qué es ser sapio sexual? ¿Qué concepto tan particular? ¿En qué significa esto? Este es nuestro foro. En Barquisimeto está el doctor Pedro Torrellas. Él es psicólogo, especialista en terapia de parejas, con maestría en orientación sexual. Pedro, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, muchas gracias por permitirme estar con tu audiencia. Y aquí en Miami está nuestra muy apreciada, la doctora Clara Senior, ginecóloga y sexóloga clínica. Clara, muchas gracias por acompañarnos y atender nuestra invitación en esta mañana. Encantadísima, César Miguel, un placer para mí estar nuevamente contigo. Muy bien. Mi primera pregunta es la obvia. ¿Qué es esto de sapio sexual? Comienzo con el doctor Torrellas. Bueno, los seres humanos tenemos factores que nos determinan lo que es la atracción de unos con otros. Eso está asociado a raíces biológicas, por supuesto, pero también está asociado a modelos culturales.
En los últimos tiempos se habla de la atracción que está determinada por las características intelectuales, por las características que nos hacen ser semejantes y donde hay un paradigma de atracción que es que esa persona, por ser inteligente, me deslumbra y me causa admiración. Ese es un factor que hace que haya un tipo de conexión en determinado grupo de seres humanos. Ahora, una cosa es que yo admire a alguien por ser inteligente, pero esa admiración puede traducirse en atractivo sexual porque la inteligencia es un asunto intelectual y el sexo es un asunto físico. Me gustaría oír tu opinión, Clara. Fíjate, definitivamente sí se puede convertir en un atractivo sexual, sobre todo para las mujeres, que para nosotras es mucho más importante esa sensación de seguridad, la sensación de que puedes compartir con alguien y que puedes tener una conversación que va más allá de lo físico. Alguien que sea divertido, que con humor inteligente, que te brinde, más allá del sexo, una conexión íntima. Es algo que valoramos mucho las mujeres y viendo la tendencia a quienes son más sapios sexuales, hay una tendencia clara en las mujeres y es un tema de admiración. Ahora, hay algo claro. La mayoría de las mujeres necesitamos admirar a nuestra pareja. O sea, necesitamos verlo y admirarlo y sentir seguridad con ellas. Y eso es mucho mejor con un hombre inteligente. Ajá. Encuentro aquí un término que me llama la atención, sapiofilia. ¿Es distinto de sapio sexual, Pedro? Bueno, fíjate tú, hay una línea de conexiones humanas. Yo en este momento, para ser didáctico con tu audiencia, hablaría de que una cosa es tener deseo sexual por alguien, lo cual reúne una serie de requisitos y condiciones desde lo biológico hasta lo intelectual, y otra cosa es sentir atracción por la otra persona. Entonces hay una diferencia entre el deseo sexual, biológicamente hablando, y la atracción sexual. Cuando vamos evolucionando en la capacidad de comprender los afectos humanos, nos decantamos hacia lo que es la atracción, no tanto en el deseo. Y también va a depender del momento de vida. No es lo mismo una persona que va en transcurso de su adolescencia, en donde las hormonas juegan un papel avasallante. Allí poco miramos a lo que estamos teniendo de frente, pues el cerebro va en busca de lo que quiere. Y poco discernimiento, pues, en la elección de la pareja. Deduzco entonces que el sapiosexual es un adulto, casi por definición, Pedro. Pudiera ser, o más bien, una persona que ha logrado discriminar entre sus reacciones biológicas y poder elegir con más criterio lo que quiere tener a su lado. Claro, quiero ir con Clara, porque hay algo interesante cuando hablas del atractivo, ¿no? Cuando preguntaba por ejemplo, lo de la edad, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tenemos el atractivo físico es evidente, está allí, ¿verdad? Una mujer bonita, un hombre guapo o hermoso, pues están allí y le van a despertar interés sexual a los que cultivan la belleza, pues, y a los que les gusta y se dejan llevar por estos patrones. Más la inteligencia es otra cosa. La inteligencia uno supone que tienen que sentarse a hablar. Y mi pregunta va a lo siguiente para Clara. ¿Puede ser igual de atractivo independientemente del atractivo físico, de la belleza física, ese hombre para esa mujer que, como tú dices, necesita admirar a su pareja, Clara? Absolutamente. De hecho, para la mujer, y hablo como sexóloga y como mujer,
Para la mujer es mucho más importante, la mayoría de las veces, el atractivo intelectual y emocional que el físico. Muchísimo más. O sea, y cuando la persona es sapiosexual, no ve el físico. O es más, te ve hermoso como un ser humano integral. Y en mi cabeza sería lo deseable en todo tipo de relación. Lo que pasa es que cada quien tiene su tendencia. Porque la belleza se acaba, César Miguel. Y yo siempre digo cuando hablo con las mujeres, o sea, te atrae lo físico, pero tú estás con una persona físicamente que te atrajo por un impulso, porque es buen mozo o es buena moza, pero resulta que al final, cuando vamos creciendo, si es una relación a largo plazo, el día que esa persona deje de tener el atractivo físico, ¿a qué se van a dedicar? O sea, ¿de qué vas a hablar con ese señor o esa señora? O sea, tiene que ser alguien con quien tú tengas intimidad. Y la intimidad va mucho más allá del atractivo físico y del sexo. Es una conexión mental, emocional. Es algo como una química que tú sabes que tú oyes esa voz y se te mueven todas las fibras y no importa que sea barrigón, porque hay amigas que dicen, ay, no, tiene que estar bueno. No, no, no. El atractivo va más allá de que si tiene los chocolaticos, que si se parece a Thor. O sea, para la mujer sapiosexual, y me declaro sapiosexual desde joven, por eso digo, no tiene que ver con la edad. O sea, siempre buscas una persona que es más madura, que te puede nutrir, con la que puedes conversar y divertirte al mismo nivel. Interesantísimo lo que acabas de decir, Clara, porque me ha estado a lo largo de esta conversación dando vueltas una duda, porque cuando uno habla de la belleza física, para la cual hemos sido criados, es todo evidente, y es evidente que eso va a producir reacciones físicas. Pero entonces, para el sapiosexual, esa conexión intelectual también produce esas reacciones físicas, le pregunto al doctor Torreyes. Sí, de alguna manera todo está interconectado. Voy a hacer una similitud. Es la persona que aprende a comer lo que se llama comer gourmet. Está comiendo, pero está seleccionando gustos, sabores, olores, aromas, que requiere detenerse ante lo que implica el comer. La persona que no está educada come, traga, a veces ni saborea. Entonces, para aprender a relacionarnos, los seres humanos necesitamos conocer al otro, como lo explica Karen. Conocer para tener niveles de conversación, niveles de integración y niveles de intimidad. Esto lo da el tiempo, lo maduramos en la medida que nos conocemos. Muy interesante la analogía, el símil es perfecto. Pero te pregunto, Pedro, uno puede admirar a una persona muy inteligente, incluso del mismo sexo sin ser homosexual. ¿En qué momento la admiración entra en el terreno de lo sexual? Pedro. Como lo explica Karen, las mujeres están mucho más determinadas para incluir la admiración como un agregado esencial en la relación. Nosotros los hombres estamos programados y probablemente modelados por la cultura para que sea lo sexual, lo biológico lo que nos mueve, pero necesitamos integrar los dos factores, lo biológico y la admiración por el otro. La admiración por el otro lo que nos va a permitir es una gran ganancia, que es la posibilidad de sobrevivir en el tiempo, porque siempre habrán otras personas que te gustan. A ver, claro, uno puede hablar según su experiencia en la vida, ¿no? Pero a mi edad, a mí me encanta una mujer inteligente, ¿verdad? A mí me seduce muchísimo una mujer inteligente, en lo personal. Pero no estoy pretendiendo con ella ir a la cama, ¿no? Hay un atractivo allí fundamental. ¿Cómo ves eso, Clara? Bueno, eso depende del tipo de hombre. O sea, ya ahí el querer o no ir a la cama, luego de sentir atractivo, es más de creencias, crianza, impulso, personalidad. Ahora, para la mujer, yo te diría que la conexión intelectual y esa conexión emocional
la puedes ver desde el día 1 que la persona te dice mucho gusto y comienza a hablar. O sea, la experiencia de la mujer, la intuición de la mujer, o sea, desde que dice mucho gusto, encantado, ya ella sabe si es o no es, o algo le pasa en la cabeza que dice... porque te atrapa la forma de dar la mano, la seguridad con que camina, te atrapa las primeras palabras que te dice. Me explico, porque una persona puede ser muy físicamente buen moza y de repente no tener un tema de conversación, o a veces te dicen una barbaridad que tú dices, ¿y de dónde salió? Entonces, para la mujer... en la mayoría de las veces, esa primera conexión de la mirada, de la mano, de la palabra, de la primera frase, las primeras conversaciones, pueden determinar el futuro de esa relación. Y lo más interesante es que ella lo sabe. A ver, dice aquí nuestro amigo el oyente Humberto Tovar. Escucha, Clara, porque quiero tu opinión al respecto. Ay, Dios. La inteligencia enamora. Despierta la admiración por el intelecto del otro y de ahí al entorno íntimo solo hay un brinquito. ¿Tú podrías definirme lo que el amigo Tovar define como brinquito? Bueno, el brinquito es a tener intimidad con la otra persona. O sea, una vez que generas esa inteligencia que genera o que la tienes y la demuestras y te genera esa conexión emocional en esa pareja que tiene unas características de que pues les gusta a la gente inteligente, pues el brinquito es para la cama, para el tope de la cocina, para el baño, para el jacuzzi, para la playa, para donde vaya. Pedro, el amigo, otro oyente, Simón Alcántara, hace una pregunta interesante que te la voy a plantear a ti. ¿Esa atracción se manifiesta cuando alumnas se enamoran de sus profesores? Aquí hay una atracción sapiosexual, pregunto. Sí, pudiera ser un ejemplo. También esa figura puede crearse en la fascinación hacia un artista, donde una audiencia valora y de allí se produce un fenómeno de atracción. Hoy día también se sabe que dentro de esa figura está el atractivo del poder. Eso tiene muchas aristas y vamos a entenderlo como códigos culturales y códigos personales que te activan la atracción y el deseo. El tiempo se nos ha venido encima y este foro está muy sabroso, además de que nuestros oyentes están participando de manera masiva. Te voy a dejar, Clara, la palabra ya a manera de conclusión sobre este sapio sexual. Yo creo que hay que cultivar la inteligencia, el que no la tenga como prioridad y tiene que pensar a futuro. Si tú quieres una relación duradera en el tiempo, el sexo, o sea, no es sola, o la intimidad no es solamente genitalidad y llega un día en que las cosas no funcionan igual que cuando eras joven y lo que queda de esa pareja en la intimidad, de complicidad, de gustos, de el compartir desde el punto de vista intelectual, desde el humor, desde la complicidad, la amistad, es decir, va mucho más allá de lo sexual. Muy bien. Quiero agradecerles a ambos esta conversación tan interesante en esta mañana. Aquí en Miami, Clara Senior, ella es doctora, ginecóloga y es sexóloga clínica. Y el doctor Pedro Torrella, psicólogo, especialista en terapia de pareja y maestría en orientación sexual en la ciudad de Barquisimeto. Clara, Pedro, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Gracias a ti, César Miguel, por la invitación. Gracias por la invitación. Esperamos que esto sirva de reflexión en la población que es tu audiencia. Muchas gracias. Gracias de verdad a ambos. El reloj indica en este momento las 10:21 de la mañana. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa y al regreso vamos a ocuparnos de Estados Unidos, de la campaña electoral en Estados Unidos y vamos a consultar algunas encuestas, a ver cómo va la cosa. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM.
en Miami. En Conexión Radio, con César Miguel Rondón. 10:23. Anote este número de teléfono, por favor. 305-468-0044. 305-468-0044. ¿Por qué te digo que lo anotes? Pues porque ese número te va a ser muy, muy útil. 305-468-0044 es el número de teléfono de María Trina Burgos. ¿Quién es María Trina Burgos? María Trina Burgos es una abogada de inmigración. Ella es venezolana y tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Está licenciada para trabajar en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. No importa si vives en Alaska, en California, en Katy, Texas, en Nueva Jersey, en Nueva York, en Florida, ella puede ocuparse de tu caso. Por eso, llámala al 305-468-0044. En la red X, ella es @abogadaburgos y en el Instagram, María Trina Burgos. Y también tiene una oficina en Caracas, 771-3040. 771-3040. Claro, si llamas desde el exterior es 58212-771-3040. Pero el número aquí en Estados Unidos es el 305-468-0044. María Trina Burgos, tu abogada venezolana de inmigración. 305-468-0044. Bien, ¿qué nos dicen las encuestas de lo que está ocurriendo en el terreno, en la competencia electoral aquí en los Estados Unidos? Resta muy poco tiempo, las elecciones son en noviembre y ya estamos avanzando septiembre. Prácticamente 2 meses, menos de 2 meses de campaña electoral. Un experto en la materia es Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez. Jorge, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, un gusto estar con ustedes. ¿Qué encuestas estás manejando en este momento de lo que acontece electoralmente en Estados Unidos? Bueno, mira, aquí lo importante, y qué bueno que lo preguntas, no se trata de manejar una sola encuesta, sino el conjunto de encuestas, ¿no? Lo que se llaman las agregadoras. Y en Estados Unidos hoy día, afortunadamente, hay un buen número de agregadoras, solamente por mencionar quizá las 2 más relevantes. Una es 538, ¿no? Que está vinculada a ABC, donde te presenta todo el conjunto de encuestas que se han estado publicando, con diversas metodologías, con diversas características, con diferentes patrocinadores. Y también el New York Times tiene un poll tracker que se puede consultar en su página de internet, y ambas te dan una visión general de cómo está la contienda hoy día en Estados Unidos. Y hay que señalar, hay cambios muy, muy importantes a partir de que Kamala Harris es la candidata de los demócratas, y específicamente a partir de que el presidente Biden decidió retirarse de la contienda. Lo que se ve a nivel nacional es un movimiento en las encuestas donde en el agregado, en el conjunto de las encuestas, antes de que Biden se retirara, pues el expresidente Trump tenía una ventaja de 3 puntos a nivel nacional sobre Biden, pero hoy día la ventaja o el momentum está con Kamala Harris, que tiene una ventaja de 3 puntos porcentuales, 49-46 en este promedio de encuestas. Es decir, estamos viendo un movimiento desde mediados de julio de 6 puntos porcentuales a favor de los demócratas. Ahora, como bien sabes, pues en Estados Unidos el sistema electoral lo que importa es lo que pasa a nivel estatal, porque así se asignan los votos en el colegio electoral. A ver,
3 puntos es una ventaja considerable, porque algún estadístico podría decir, no, 3 puntos es parte del error muestral, por ejemplo. Para que uno pueda tomar en serio alguna ventaja, ¿de cuántos puntos debería ser? Jorge. Sí, no, totalmente de acuerdo. Está dentro del error muestral y no solo eso. Sabemos que por la manera en que se elige a los presidentes en Estados Unidos por el colegio electoral, que es un método indirecto, es decir, no gana quien tenga más votos a nivel nacional, sino quien gana los votos en el colegio electoral, quien va ganando los diversos estados. Entonces, de ninguna manera es garantía de que si tienes una mayoría de votos a nivel nacional, vas a ganar la presidencia de Estados Unidos. De hecho, eso es lo que ocurrió en 2016. Hillary Clinton ganó el voto nacional, sí, pero Trump ganó la presidencia. Entonces, no solamente estamos hablando de 3 puntos que no es suficiente, sino que las reglas favorecen a los republicanos. De hecho, se habla, los estudiosos lo que señalan es que realmente para poder decir que esta ventaja a nivel nacional se va a reflejar a nivel estatal, deberíamos estar hablando de ventajas de 4 o 5 puntos porcentuales a nivel nacional. La contienda está muy, muy disputada y los que se llaman los estados swing, ¿no? Estos estados donde hay incertidumbre de quién puede ganar, que tienen no solamente un historial de que el ganador lo ha hecho por solamente 1 o 2 puntos porcentuales en la elección de 2020. Hoy día, lo que las encuestas nos están reflejando en estados como Pensilvania, como Georgia, como Carolina del Norte, como Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada, es que las diferencias entre Kamala Harris y Trump no son de más de 2 puntos porcentuales. Es decir, al día de hoy estamos en un escenario de una competencia muy, muy cerrada. Ciertamente el momentum es a favor de Kamala Harris, a favor de los demócratas. Ha habido lo que se llama el convention bounce, ¿no? Que todavía se manifiesta en las encuestas, pero pues las siguientes semanas serán definitivas para saber cuál puede ser el rumbo, si continúa este crecimiento de Kamala Harris y los demócratas o hay un regreso, digamos, a porcentajes más cercanos a lo que teníamos antes de la convención demócrata. Jorge, hay un detalle interesante. El señor Trump ganó el colegio electoral en el 2016, pero perdió el voto popular frente a Hillary Clinton, más terminó en la Casa Blanca. Luego, en las elecciones del 2020, el señor Biden gana ambos, gana el voto popular y gana el colegio electoral, pero la diferencia es pequeña y desde la Casa Blanca, pues, el señor Trump se niega a reconocer ese triunfo. De hecho, todavía lo niega, él asume que le robaron la elección. Los entendidos sospechan que si la victoria de la señora Harris, la eventual victoria de la señora Harris, no es amplia, pues aquí se va a armar la Santa Bárbara, porque el zafarrancho será considerable por parte del señor Trump, que no reconocerá la victoria. Esa victoria evidente y consolidada debería ser de cuántos puntos para seguir hablando de estadísticas. Pues mira, aquí básicamente el tema es cuán contundente puede ser la victoria. Y como bien señalas, no importa tanto el porcentaje de votos que tenga a nivel nacional, sino los votos en el colegio electoral, ¿no? Los votos electorales. Se necesitan 270 para ganar. Yo creo que en la medida en que si Kamala Harris llega a ganar con 300, arriba de 300, pues ya estará mucho más clara, será más contundente la victoria. Es un sistema electoral, el de Estados Unidos, que tiende a sobrerepresentar una buena distribución geográfica del apoyo. Es decir, no te sirve de nada que tú ganes California con 60-70% de los votos y que pierdas, por ejemplo, Florida o
o Texas por 3 puntos porcentuales, ¿no? Aquí lo que importa es que te lleves los votos a nivel estatal, aunque sea por un punto porcentual, eso es más que suficiente. Entonces va a ser muy importante la distribución geográfica del voto ciudadano, pero ciertamente arriba de 300 votos electorales creo que le va a quitar argumentos a Trump acerca de que le han robado la elección. Yo creo que una diferencia importante también en relación a 2020 es que no está en el poder, no es el presidente, ¿no? O sea, en 2020 el riesgo es que él era el que detentaba la presidencia y pues tiene muchos elementos, muchos fierros, por así llamarlo, para intentar conservarse en el poder, ¿no? Como pues lo vimos en esa etapa. Hoy día no tiene tantos elementos para poder impedir la transferencia de poder de Biden a Harris en caso de que ella tenga una mayoría, aunque sea muy reducida. Una última pregunta, Jorge. Habida cuenta que lo que queda de campaña es muy poco, escasamente 2 meses, menos de 2 meses, ¿en qué momento deberíamos tener números medianamente definitivos, hablando de encuestas siempre? Mira, realmente con estos márgenes tan reducidos, creo que es muy optimista pensar en que vamos a tener números definitivos, ¿no? Lo que estamos viendo, sobre todo en estos estados swing, son diferencias que, como tú bien apuntabas, están no solamente dentro de los márgenes de error, sino que también por el hecho de ser un sistema bipartidista, lo que pierda Kamala Harris lo gana Trump. Es decir, una diferencia de 4 puntos porcentuales, con que se muevan 2% a favor de Trump, se cierra, se queda empatada. Entonces, es muy fácil, digamos, erradicar estas ventajas. Naturalmente que conforme nos acerquemos al día de elección, uno debemos esperar que sea más confiable el dato. Históricamente lo que se sabe es que ya a partir de estas fechas, 3 meses antes de la elección, ya podemos empezar a ver ya las tendencias definitivas. En particular, una vez que el efecto, el llamado efecto, el convention bounce, el rebote derivado de las convenciones, desaparece, ¿no? Entonces ya estamos en ese territorio, pero naturalmente que conforme nos acerquemos al día de la elección tendremos cifras más confiables. Habrá que esperar el efecto de los debates. Yo creo que es el debate del 10 de septiembre, yo creo que es el evento inmediato que puede tener un mayor impacto en las preferencias, quizá no tanto por lo que ocurra en el debate mismo, sino lo que se llama el postdebate, es decir, cómo manejan lo que ocurre, la publicidad que se hace con base en lo que se dijo, se dejó de hacer en el debate mismo. Jorge, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. El agradecido soy yo. Buena mañana. Buena mañana. Jorge Buendía es director de Buendía y Márquez, como habrán escuchado, pues un experto en el manejo y la interpretación de las encuestas. Son las 10:38. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, la polémica reforma judicial que propone la elección popular de jueces fue aprobada en la madrugada de este miércoles por la Cámara de Diputados de México en el primer paso de un proceso que busca incorporarla a la Constitución de ese país. El proyecto del presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, fue aprobado por la amplia mayoría oficialista, tras lo cual deberán ser discutidos varios de sus artículos antes de que el trámite continúe en el Senado. La maratónica sesión se llevó a cabo desde la tarde del martes en un polideportivo de la Ciudad de México, debido a que el edificio legislativo fue bloqueado por parte de trabajadores del Poder Judicial que están en huelga contra la reforma desde hace 2 semanas. Además del cese de actividades, la propuesta es rechazada por la oposición y ha generado tensiones con Estados Unidos, que advierte que amenaza la relación comercial en el marco del
TMEC, que es el acuerdo comercial, y sería un riesgo para la democracia mexicana, pues a su juicio el narcotráfico podría aprovecharse de la elección popular para manipular a los jueces. Eso está pasando ahora. Peligrosísimo, Muy peligrosísimo, sí. Gracias, Flor Alicia. Y ahora aquí en Miami le doy la bienvenida a Andreina Fuentes. Andreina es la curadora y es la artista y directora de Arts Connection Foundation. Y vamos a hablar con ella de la 20ª edición ya del Miami New Media Festival. Andreina, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias. 20 ediciones ya. Dios. Sí. Se dice rápido, ¿no? No, y empezamos en un momento que era, el videoarte era como extraterrestre, era una cosa que no, empezamos junto con los videoclips del arte sonoro, etcétera. Este año, Foreigners Everywhere, extranjeros en todas partes. ¿Cuál es la idea? La idea es que nosotros tenemos un open call, como todos los años, y las personas pueden mandar un video relacionado con el hecho de ser extranjero, expatriado, refugiado, inmigrante, y pueden mandar su video, y nosotros tenemos un jurado que va a seleccionar una cantidad de videos y los vamos a proyectar en Venecia, en Miami, en Venezuela, en Colombia, en España, porque el festival está ahorita en ocho países simultáneamente y dura aproximadamente 8 meses el festival completo. ¿Qué características deben tener los videos? Bueno, si ustedes van a la página del www.miaminewmediafestival.com, tienen todos los requisitos. Tienen todos los requisitos de la aplicación y todo. Lo más recomendable es que no sean muy largos. O sea, lo ideal es que no sean de tanto tiempo. O sea, que entre 5 y 3 minutos es un buen video. Entre 5 y 3 minutos. Y el video yo lo puedo hacer hasta con mi teléfono, ¿es así? Lo puedes hacer con tu teléfono, no hay limitaciones de edad, no hay limitaciones de país de donde es el artista. Pueden ser artistas, pueden no ser artistas reconocidos, o sea, eso no tiene limitación alguna. Nosotros no tenemos ese tipo de limitaciones. Empezamos la celebración en la Bienal de Venecia, en el mes de abril. Y la Bienal de Venecia se llama Extranjeros Somos Todos. Y por eso usamos este tema para esta convocatoria. Normalmente el festival siempre ha tenido un tema. Hemos trabajado la censura, la identidad, todo tipo de tema, el agua, el cambio climático, todos los temas. Y este año tomamos el mismo tema que tiene la Bienal de Venecia, que está en su 60 aniversario también. A ver, ¿y hasta cuándo puedo estar enviando videos? Hasta el 15 de septiembre. Ya tenemos 8 semanas pidiendo los videos y hasta el 15 de septiembre aceptamos los videos del Open Call, lo que llamamos nosotros el Open Call. Nosotros tenemos una exposición que se va a llamar Fin del Cuento, que va a inaugurar en la Galería de Art Connection Foundation en el 19 de octubre. Y esa exposición va a tener los seleccionados del Open Call y los videos ganadores y que van a estar representados ahí. Y además va a tener vamos a pasar el Festival de Videoarte del MAXI, del Museo de Arte Contemporáneo de Sofía Inver, como se están celebrando los 100 años de su cumpleaños. Entonces estamos poniendo el festival. Ella fue pionera y ese festival de videoarte fue en el año 1975 y nosotros lo vamos a tener recreado en la exposición. Asimismo también vamos a tener obras inéditas o que no se han visto antes de Juan Loyola y vamos a tener
el video performance que se llama Señor Presidente, que está muy, muy, muy actualizado ahorita con todo lo que está pasando. Y Juan Loyola era un artista que ponía la bandera de Venezuela en sus obras. Y estamos celebrando además 40 años de cuando Juan Loyola en la Bienal de Venecia, en la Plaza San Marcos, puso la bandera de Venezuela en la plaza, en la torre más alta de la Plaza San Marcos. Maravilloso todo. Entonces, fecha límite 15 de septiembre para que envíe usted el video. ¿Y estoy limitado a un video por artista o una persona puede enviar varios? No, puede enviar varios. Ok, sí, muy sí. bien. No hay limitaciones. Muy Y no hay que pagar nada. No hay que pagar nada para participar. Eso es importantísimo. Sí. Andreina, Siempre. muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Andreina Fuentes, curadora y directora de Arts Connection Foundation, al frente del Miami New Media Festival, ya en su 20ª edición. Foreigners Everywhere, extranjeros por todas partes. 10:45 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Hoy es miércoles y hoy tenemos análisis semanal en TVV Network. Hoy le toca conducirlo, moderarlo a Gladys Rodríguez y ha planteado la guerra cibernética como tema. ¿Hasta dónde llega el poder de la guerra cibernética? La van a acompañar Rod Soto, investigador de seguridad, Neida Sandoval, periodista hondureña, con muchos años de experiencia en la cobertura política aquí en Estados Unidos, Andreina Espino, especialista en tecnología, y Evelyn Pérez Verdía, experta también en temas de comunicación. La guerra cibernética con Gladys Rodríguez esta noche a las 9 por TVV Network. Y recuerda que de lunes a viernes a las 8 de la noche, en vivo, está Carla Angola con La Última por TVV Network. Leo esta información en el ABC. Descubren el campo ambipolar, una débil capa eléctrica que rodea la Tierra. Lo llaman campo ambipolar. Es un débil campo eléctrico que rodea la Tierra y cuya existencia se postuló por primera vez hace más de 60 años. Nadie hasta ahora había logrado detectarlo y medirlo. Lo ha conseguido un equipo de investigadores de la NASA, capitaneado por el astrónomo Glenn Collison, del Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la Agencia Norteamericana y primer firmante de un artículo recién publicado en Nature. Fíjate qué interesante, ¿no? La explicación que dan aquí, César. En una capa de la atmósfera terrestre conocida como ionosfera, ubicada entre 37 y 190 millas o 60 a 300 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, la radiación ultravioleta del Sol bombardea los átomos despojándolos de electrones para transformarlos en iones. En teoría, esto debería crear un ligero campo eléctrico alrededor de nuestro planeta, así como de otros planetas similares. Los indicios de la existencia del campo eléctrico fueron detectados por primera vez en 1968 por naves espaciales que sobrevolaban los polos norte y sur de nuestro planeta. Llegaron en forma de viento polar o una corriente de partículas que fluían desde la atmósfera de la Tierra hacia el espacio. Muy interesante, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Son las 10:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y ya para cerrar, ¿qué tenemos, Loraliza, aparte de la capa bipolar? Bueno, el ingeniero estadounidense de origen indio Bandval Jayant Baliga ha sido galardonado hoy con el Premio Millennium de Tecnología 2024 por sus innovaciones en el campo de los dispositivos semiconductores que han permitido reducir drásticamente el consumo mundial de energía eléctrica y combustibles fósiles.
Baliga es profesor de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Estados Unidos y va a recibir el prestigioso premio considerado el Nobel de Tecnología y dotado con €1 millón, 1.11 millones de dólares, el próximo 30 de octubre de manos del presidente finlandés Alexander Stubb. Así que este es un señor que ha hecho un trabajo increíble. La tecnología que se está premiando, César, ha hecho posible recortar las emisiones globales de dióxido de carbono, CO2, en más de 82 gigatoneladas durante las últimas 3 décadas, una cantidad equivalente a las emisiones medias de toda la actividad humana durante 3 años, y lo ha logrado este señor con sus inventos. Hablando de combustibles fósiles, leo esto. En el mundo de Lego, las cosas se ven muy brillantes. La semana pasada, la empresa danesa de juguetes no solo informó ganancias récord, sino que también compartió grandes planes para utilizar esas ganancias en su objetivo de fabricar todos los productos a partir de materiales renovables y reciclados para el 2032, en comparación con el 22% que se fabrican de manera sostenible en la actualidad. El material clave en cuestión es la resina con la que están hechos todos los ladrillos Lego y que normalmente incluye plásticos fabricados a partir de combustibles fósiles. Así es. En el primer semestre de este año, la empresa aumentó con éxito la cantidad de resina comprada de fuentes sostenibles y seguirá haciéndolo. Al hacer esto, la compañía pretende ayudar a acelerar la transición de la industria hacia materiales más sostenibles y de alta calidad, dijo Lego en un comunicado de prensa. En otras palabras, van hacia que los taquitos para armar los Lego no sean de plástico. Exactamente. Muy bien. El detalle está en que el Lego al comienzo despertaba mucho la imaginación, ahora no, ahora vienen todos los productos, los juguetes, las formas, las figuras perfectamente delimitadas con las piezas exactas. Y solo puedes armar lo que está allí. Vi que había, por ejemplo, una guitarra Stratocaster, la Fender Stratocaster. Entonces, una Fender Stratocaster con piezas de Lego. Así es limitante en ese sentido, pero también es una manera de aprender para los niños que están comenzando cómo lograr lo que ven en la foto y aprender a armar, ¿no? Un proceso así. Además que los que son fanáticos de Lego han llegado muy lejos, se ha construido casas al estilo de Lego, se han construido, como dices tú, instrumentos musicales. Han hecho absolutamente de todo, formas gigantes de dinosaurios. Recuerdo visitas que hacíamos en el pasado a algunos de estos parques en donde se podía ver esto. Yo que crecí en un hogar muy, muy pobre, muy limitado de recursos, no había para comprar juguetes. Y yo de niño jugaba era con cajas. Yo también. Y las cajas me despertaban la imaginación. Entonces, por ejemplo, la caja de pasta de dientes de Colgate yo la convertí en mi cabeza en un autobús o en un carro de bomberos. Y la caja de jabón era una patrulla, radiopatrulla, como decían en aquel entonces. Fíjate, César, yo compartía con una amiga de mi colegio que tenía la colección de todos los muebles de Barbie. Tenía los comedores, tenía hasta las tacitas y los platicos. Y yo no tenía nada de eso, no podía tenerlo. Entonces yo utilizaba las jaboneras, las cajas de fósforo, las cajas de pasta de diente para convertirlas en la cama, en la mesa del comedor o lo que fuera, pero les daba unos atributos tan especiales que ella me decía, vamos a cambiar, yo quiero tu mesa, usa la mía. La imaginación siempre es mejor. Sí. Gracias, Flor Alicia. 10:56. En Conexión fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.